Bueno, silenciémoslo y empecemos. Buenas tardes muchachos. ¿Cómo van? Les comento algo sobre el taller de MATLAB, porque, ¿por qué? Acabé de hablar con el profesor y le dije, profe, la inquietud que me presentan es que si usted les puede colaborar con las constantes y los coeficientes virales en el taller, por lo que ya se ha buscado y ha sido complicado encontrarlas y todo el cuento. Y lo que le dije, dije, la propuesta es la siguiente, que si usted permite utilizar otra sustancia, como el aire, que tiene todo completo, o si de pronto usted las tiene, para que por favor me las haga llegar y yo se las comparto. Entonces lo que el profesor me dijo es que sí pueden usar otra sustancia, ejemplo el aire, y otra, lo importante es que todos utilicen una sola. Entonces ahí como para que puedan O acabar rápido ese sea, taller. todo el grupo se tiene que poner de acuerdo en la misma sustancia. Sí, supongo que sí, porque Sí. pues Pues, como... Y es que esa es la pero otra, que el taller quedó para hoy. O sea, a mí también me pareció que era muy encima, pero pues, Igual, como ya Parce, o estamos sea, no a... nos podrían dejar la parte de MATLAB como para después, o sea, ahorita solo la escrita. No, yo creo que no la dejan para después. Ya está cansado de tanta pregunta también. Por eso dijo que esa parte, o sea, pues yo le dije que esas constantes yo las habían buscado en base de datos y también en libros y que fue muy complicado para encontrarlas. Entonces le dije, la propuesta es que si permite utilizar otra sustancia, como el aire, que pues sí tiene todo completo. O que si él las tenía, que me las haga llegar y yo se las compartía. Pero lo único que me dijo que sí pueden hacer, usar otra sustancia, ejemplo el aire, o si no otra, pero que lo importante es que todos utilicen una sola. Y ya, eso fue lo único que dijo. Del resto me dejó en visto. Entonces, no sé, entonces les quedaría a ustedes como ponerse de acuerdo y mirar a ver qué se puede hacer. ¿Sí? No, tutorial del taller, no. Ese taller creo que se suma con, digamos, los trabajos, los mapas conceptuales, ¿con qué más? Con toda esa parte de quizzes, si es que has hecho quizzes. Y al final eso equivale para un corte. No, pero ya con las constantes del aire ya creo que es más fácil, ¿no? sí, sí, con las constantes del aire sí se puede trabajar. Es que con esas del agua, esa vaina no se podía hacer. ¿De dónde uno se las sacaba? Claro. Por eso utilicen las del aire y acaban ese taller. Creo que eso es lo que les falta. Y pues roten la info. Eso nomás queda. Pues, como les había comentado por los grupos, los que no podían asistir ayer, podían asistir hoy. Y les explico lo de ayer. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿O alguien viene de ayer y quiere que le explique otra cosa? ¿Sí? ¿No hay problema? Compa, ¿cómo hace? Hoy es lo de MATLAB, la explicación de MATLAB. No, yo de MATLAB no creo que explique. Sí, a muchos les ayudé a cambiar después la sustancia porque eso era lo que me pedían. Profesor, lo único que me dijo fue lo que les roté esa vez, que hagan un curso de MATLAB Fundamental, seguían de ahí y que hagan el script como si fueran IES. Eso fue lo único que me dijo. Y lo que él me dijo, yo se los pasé a ustedes. Y como estaban pidiendo que cambien la sustancia y que no encontraban las constantes y todo lo demás, pues yo le comenté eso al profe
Ya les cambió por el aire. ¿Sí? Pues se supone que iba a explicarlo para los que no vinieron ayer y para ir avanzando para después pasar a flujo no estacionario y terminar ya este semestre con las otras cosas. Entonces, comencemos porque son 3 ejercicios que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos aquí es más breve para hacer todo. Entonces, vamos a empezar con la tutoría de 12 a 12, ¿no? Listo, entonces vamos al primer punto que va a ser un enunciado. Punto enunciado. Y lo vamos a traer de acá. Parece que trabaja lo mismo de ayer, sí, porque unos de ayer no pudieron estar. Sí, los que ya estuvieron ayer, como les digo, si quieren pueden retirarse o si quieren complementar la información que hicimos ayer, se quedan. Breca, me toca mirarlo de atrás. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio, y vemos la gráfica. Y vemos esta gráfica de acá. Y empecemos. Entonces dice, a una tobera cuya área es de 0.2 pie cuadrados, entra en forma estacionaria vapor de agua 250 psi y 700 grados Fahrenheit. El flujo másico de vapor por la tobera es de 10 libra-masa sobre segundo. El vapor sale a la tobera a 200 psi con una velocidad de 900 pies. Las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se estiman en 1.2 BTU sobre libra-masa. Entonces nos pide determinar la velocidad de entrada y la temperatura de salida del vapor. Entonces, aquí en el gráfico ya nos dan el estado 1, una presión 1, una temperatura 1 y el área por la cual entra el fluido, que es este vapor que nos dan el estado 2, que es una presión 2 y una velocidad 2 de 900 pies sobre segundo. Y nos dan ¿qué es? Un Q de salida, pero este Q está en términos de masa, no está como flujo, que sería sobre segundo. Y vamos a hacer su respectivo análisis. Entonces, paso 2, análisis y esquema. ¿Sí? Entonces vamos a empezar analizando estado 1. Y vamos a analizar lo siguiente. Aquí no nos demoramos. No creo que nos demoremos mucho. Entonces tenemos el estado 1. Vamos a tener un estado 2. Que sería el siguiente. Sacando los datos. Sería este el estado 2. En donde vamos a hacer un breve análisis que sería el siguiente. ¿Sí? Cojamos de aquí y llevémoslo acá. Entonces vamos a tener una tobera y esta lo vamos a utilizar como nuestro sistema, el cual va a ser un volumen de control y por este va a entrar una masa y va a tener otra salida de masa, la cual va a ser la misma en el estado 1 que en el estado 2. Entonces el flujo másico del estado 1 al estado 2 va a ser el mismo, ¿sí? Entonces en el análisis podemos poner lo siguiente. Ya tomamos la tobera como el sistema, el cual es un volumen de control, porque la masa cruza su frontera. Durante el proceso, como hay una entrada y una salida, tenemos lo siguiente, que el flujo másico 1 de entrada, aquí, va a ser igual al flujo másico de salida, por lo tanto va a ser un solo flujo para todo el proceso.
¿sí? Entonces vamos con el paso 3, que sería aproximaciones y deducciones. Entonces bajémoslo un poco acá. Entonces, en base a lo que ya hemos comentado, vamos a sacar las aproximaciones y deducciones. Que sería, la primera que sería un sistema abierto o volumen de control. La otra es que es un proceso de flujo estacionario, o sea que sus propiedades no van a cambiar con el tiempo. ¿Y qué más qué más podemos sacar de aquí? ¿Qué otras aproximaciones y deducciones podemos sacar de acá? ¿Se acuerdan que yo les envié una teoría? Entonces podemos venir acá a la teoría, buscamos la tobera. Entonces, ¿qué nos dice de la tobera? Que su velocidad 2 va a ser mucho mayor que la velocidad 1, que el calor se puede despreciar. En nuestro ejercicio no se lo puede despreciar porque ya hay una pérdida de calor. El trabajo va a ser igual a 0 y la energía potencial la podemos despreciar. Entonces, si nos venimos acá al trabajo, podemos decir que nuestro sistema eh, no hay interacción de trabajo. No hay interacción de trabajo. Es decir que su trabajo va a ser igual a 0. Y la otra, la energía potencial del sistema es despreciable. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que todo claro, todo correcto. Entonces, ya con esto podemos pasar al paso 4, que sería la aplicación de leyes físicas, en donde lo primero que vamos a hacer es un balance de energía ¿sí? Y como según nuestra deducción es que es un flujo estacionario, vamos a tener la siguiente ecuación, ¿sí? Tin. Entonces sería que nuestro flujo de energía que entra, de entrada, va a ser igual al flujo de energía de salida. Y esto, en base a la ecuación general que teníamos en el PDF, podemos sacarlo así. Tenemos un flujo másico, necesitamos una entalpía 1, tenemos una velocidad 1 que la vamos a encontrar mediante el flujo másico. Y esto es igual, esto sería que entra, y esto sería igual a que sale. Más Q de salida. Entonces, ¿de dónde sacamos estos términos? De la parte de acá, ¿sí? Entonces, pillen que nosotros ya habíamos plantado una ecuación, que sería esta, la general. Esta de aquí. ¿Si lo alcanzan a ver? Esta es nuestra ecuación. Entonces, ¿tenemos un calor que entra? No. Entonces, chao. ¿Trabajo no se hace? Chao. ¿Tenemos un Q que sale? Sí, se queda. ¿Tenemos un trabajo que sale? No. Chao. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el flujo másico que entra y el flujo másico que sale. ¿Sí? ¿Tenemos una velocidad aquí? Sí. Velocidad aquí también. Este equivale a la energía potencial. Entonces, chao. Y chao. Entonces, ya simplificando la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí?
Hasta ahí todo claro, todo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que sería este. Que nuestro Q que sale está en unidades de kilojoules sobre segundo, ¿sí? Entonces, necesitamos, no hay manera, digamos, o un tiempo determinado que nos permita dejar todo así como tal, sino que debemos utilizar este Q de salida que está en términos de libra masa. Entonces, para dejar esto en términos de libra masa, necesitamos dividir la ecuación sobre, sería este de acá, sobre m punto, ¿sí? O flujo másico. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Este de aquí sería, ¿está? Ahí. Este de acá también se va. Y este de acá nos quedaría como Q que sale, Q de salida, así. Entonces, para que entiendan bien esa parte, sería hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces tenemos este de aquí, un Q de salida que va a ser igual a m punto flujo másico multiplicado por el Q que sale en términos de kilojoules sobre libra masa. Entonces, qué pena, ¿cómo es que se llama el video que nos recomienda el profe? ¿Cuál video, parce? No, de video sin ni idea, no sé de qué me están hablando. Para lo de MATLAB, el video no, es que lo que recomienda es un tutorial que era este. Ya se los comparto. Era este. El profe lo que decía que para hacer el script, metan a MATLAB Online y se inscriban con su correo de la universidad para que puedan hacer estos cursos y que hagan este curso de MATLAB Fundamentals, donde está en la funcionalidad básica de MATLAB. Dice para análisis de datos, modelado y programación. Entonces que empiecen ese curso y ¿qué? Y que con eso ya pueden hacer el taller. Eso fue lo que me dijo él. Sí, ¿Y ese curso tiene una duración de listo, cuántas pues. horas, más o menos? Pues lo que usted se demore. Porque pues como puede ser fácil para unos, como puede ser difícil para otros, ¿sí? Y entonces para que les quede más claro esta parte de acá, vamos a hacer, este es kilo, ¿cómo es que no? Este no es así. Esto es libra masa sobre segundo. Y acá es kilojoules sobre libra masa. Entonces pillen que estos términos de flujo, los que tienen el puntico encima, tienen que estar en términos de kilojoules sobre segundo, ¿sí? Entonces, si nos dan, digamos, un Q de salida
y lo queremos tomar como flujo másico, sería esto. ¿Sí? Pero la ecuación se la puede simplificar dividiendo todo sobre m y se cancela esto y ta. Sí, sí me hago entender. Parcero, porque a la salida hay flujo y no a la entrada. Porque en el enunciado nos dice las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se estiman de 1.2 BTU. Sí, que nos lo dan aquí en el gráfico. 1.2 BTU Q de salida. ¿Sí? Entonces, de la ecuación general que teníamos en la parte de la unidad 5 de esta, podemos ir simplificando. No hay calor de entrada, lo sacamos, no hay trabajo, lo sacamos, no hay trabajo de salida, lo sacamos. Este lo podemos dejar. No hay energía potencial, sacamos la que entra y sacamos la que sale. Y llegamos a nuestra ecuación que vamos a utilizar, que es esta. ¿Sí? Entonces ya con esto ya podemos dejarlo ahí y hacer nuestra otra ecuación que necesitamos, que es la de flujo másico. Flujo másico. Entonces la de flujo másico sería la siguiente. Entonces, llevemos todo de una vez y acá les explico. Y aquí está. Más arriba, déjame más arriba. Listo. Entonces, en la parte teórica que ya les mandé, nosotros sacábamos el flujo másico, que era igual a la densidad por la velocidad por el área transversal de nuestro sistema. Entonces, esta densidad la podemos expresar en términos de volumen específico y sería flujo másico igual a 1 sobre volumen específico que multiplica la velocidad por el área transversal. Y como nos piden ayer la velocidad de entrada, podemos despejar la velocidad aquí. Velocidad 1 va a ser igual al flujo másico por el volumen específico sobre el área transversal. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Que de dónde Venga, hallamos el... Ay, bueno, Señora. perdón interrumpirlo, Cristi. Es que usted nos podría colaborar con alguna de las ecuaciones del taller, ¿Cómo cuál? con la de virial. Lo que pasa es que él en el taller nos pide es el volumen específico, ¿sí? Pero esa Ajá. del estado virial es una sumatoria en la que todos los están sobre el volumen específico. O sea, ¿cómo vamos a despejar el volumen específico de esa sumatoria? Me tocaría revisar porque no es que he estado muy pendiente de esa parte. Por lo que Listo, también he estado ocupado. Pero ahora trato de colaborarle. ¿Sí? listo, listo, listo. Vale. Entonces, ya volviendo acá, ya tenemos las leyes físicas y podemos pasar al paso 5, que sería hallar las propiedades. ¿Sí? Entonces, en las propiedades vamos a tener, ya tenemos esto, vamos a tener un estado 1, un estado 1, que va a tener una presión 1 igual a 250 psi. Y una temperatura 1 igual a 700 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos, ya tenemos dos propiedades, tenemos dos variables, podemos ir a alguna de las tablas. ¿Sí? Pero antes de ir allá, nos damos cuenta que
nuestro vapor, o sea, si es vapor, ¿no? Si nuestro vapor entra a una temperatura supremamente alta junto con unas presiones también supremamente altas, entonces podemos decir, y comparándola con el punto crítico, que nuestro vapor, o el vapor sería, el vapor entra al sistema en fase de vapor sobrecalentado. Entonces, nos quedaría ir a alguna de las tablas, ¿sí? Entonces vamos a una tabla. En este caso, como las unidades están en el sistema inglés, nos vamos a una de las tablas del apéndice 2. Entonces, abrámosla aquí. Este sería. Si están viendo las tablas, sí. Entonces, sería. Reduzcamos esto. Vamos al apéndice 2, que es como por aquí. Porque está en el sistema inglés. Creo que ya me pasé. Parce, Señor, ¿le puedo dar una pregunta del taller? Qué pena interrumpirlo. pregunte. Esto, para hallarlo, el porcentaje de error, o sea, ¿con qué lo comparo? Tiene el Pille volumen específico. O sea, y ¿con qué lo comparo? el porcentaje de error va a ser igual al porcentaje que ya está. Va a ser igual. O sea, el porcentaje de error es igual a lo que nos dan de una tabla o de un valor, menos el valor real que usted encuentra sobre el valor de la tabla multiplicado por 100. Sí. O sea, que lo comparo con el valor que me está dando la tabla, ¿sí? Con las Sí, condiciones que me vale, ¿sí? ¿Sí? sí. Listo, Mm, hágale, parce. Gracias. Sí, nosotros hicimos un ejercicio donde utilizamos el porcentaje de error y ahí es donde les expliqué esa parte. Listo, hágale. Gracias. Listo, entonces, como es vapor, vamos a la tabla, sería A6, sí, A6, donde nos dice que es vapor de agua sobrecalentado, A6E, en este caso. A4, A5, A6E y buscamos nuestra presión de 250 psi. Aquí está 80, 100, 140, 160, 225, 250 psi. Y la necesitamos a 700 grados Fahrenheit. Y de aquí podemos hallar el volumen específico, que sería este de aquí. Y lo otro que sería la entalpía específica, que sería este de acá. ¿Sí? Entonces, sería venir acá, decir de la tabla A6E. Tabla 6E, encontramos los siguientes datos. Entonces sería insertar una ecuación para encontrar. Sería nuestro volumen específico 1, que es igual a 2000, 2006 a 2.6883. 2.6883. Pongámosle los índices. En este caso sería Ft al cubo sobre libra masa. ¿Sí? Entonces vamos a hallar la entalpía 1. La entalpía 1 que es igual a 1374, creo que es. A ver, miremos la tabla. A 1371.4. Y esto estaría en términos de. Aquí esto se va. Aquí estaría en BTU sobre libra masa. ¿Sí?
Entonces ya tenemos estos dos datos que nos van a servir tanto para hallar la velocidad como para hallar, en este caso sería la entalpía 2 del estado 2. Entonces podemos ir al estado 2, donde nos dan una presión 2 igual a 200 psi. 200 psi. ¿Sí? Entonces, para encontrar las demás propiedades del estado 2, necesitamos, aquí sería coma, necesitamos otra variable que nos ayude a encontrar la T2. ¿Sí? Porque en este punto nos piden hallar la temperatura de salida del vapor. ¿Sí? Entonces, mediante el balance de energía, obtenemos nuestra entalpía 2. Entonces sería traernos la ecuación de acá, de balance de energía, tin, y sería coger esto mismo y despejar. Esto que entra lo borro. Sería esta parte de acá. Nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Miremos así. Cogemos la de acá. Esta sería nuestra ecuación. Ahí como está. De acá arriba sería salida. ¿Sí? Pero notamos que nos hace falta la velocidad en el punto 1. Entonces sería ponerle que necesitamos encontrar la velocidad 1 para poder determinar nuestra entalpía 2. ¿Sí? Entonces venimos acá arriba y de esta ecuación, de aquí, de la que ya habíamos plantado, podemos sacar. Entonces el flujo másico que nos dan es de 10 libra-masa sobre segundo. 10 libra-masa sobre segundo. ¿Sí? El volumen específico que nos dio es 2.6883. Entonces sería 2.6883. Es bueno tener las unidades. Sería Ft al cubo sobre libra-masa. ¿Sí? Y nuestra ¿qué es? Nuestra área transversal es de 0.2 pies cuadrados. Entonces 0.2. Aquí sería Ft cuadrado. Entonces notamos que esta libra-masa se va a cancelar con esta libra-masa. Este Ft al cuadrado se va a cancelar con 2 de acá arriba. Y nuestra velocidad 1, ¿cuánto nos da? En términos de Ft sobre segundo. ¿Cuánto nos da esa velocidad?
¿Cuánto nos daría? Más que sea por el chat. Escríbanlo. Bueno, y ya teniendo la velocidad, entonces ya teniendo la velocidad. Tocaría que inicial podemos despejar, encontrar nuestra entalpía 2. Sería esta de aquí. Entonces yo voy reemplazando mientras encuentran la velocidad. 1371.4. El sobre el libro masa. Esta es la que no tenemos. Y aquí sería 900. 900 FT sobre segundo. 2 y el Q de salida. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad 1? 134.415. Entonces sería 134.415. Aquí ya la reemplazamos. ¿Y qué nos faltaría en esa ecuación? Lo que nos falta en esa ecuación, pillen que... ¿Qué es? Ah, no, aquí sería BTU. Me estoy metiendo donde no es BTU. Y acá creo que hice una conversión estúpida. Aquí es BTU. Listo. Entonces, pillen que todo está en términos de BTU sobre libra masa. ¿Sí? A excepción de estos, que quedaría pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que hacer una conversión en esa parte. ¿Sí? Que sería la siguiente manera. Sería tener esto y esto ponerlo entre paréntesis. Entre paréntesis y que multiplique a, en este caso sería a, que un BTU sobre libra masa, entonces 1 BTU sobre libra masa es igual a 2000 a 2000, no, 25.037 sería ft cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ahí ya nos da nuestra entalpía 2 en términos de BTU sobre libra masa. Entonces, nuestra entalpía nos daría... ¿Cuánto nos da la entalpía? Este le va a dar el cuadrado. Allí. Para que no se confunda. Allí y allí. Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado?
Así que, ¿cuánto nos da la entalpía? Sí. No, creo que va eso. Entonces quedaría esto ahí. Y ya podemos encontrar nuestra T2 mediante P2 y H2. Entonces vamos a la de la tabla. ¿Cuál sería la tabla? Nos vamos a esta tabla, que sería la tabla 6. Tabla 6, vapor de agua sobrecalentado, porque su presión sigue siendo elevada. Y tenemos nuestro siguiente esquema, que sería este. Entonces, por interpolación, vamos a encontrar, obtenemos T2. Entonces, T2 es igual a... Hagan esa interpolación ahí, por favor. Ninguno. Como que están ocupados con lo de taller. Aproximadamente. Y pasamos al paso 6, que sería cálculos. Entonces nos pedían la velocidad 1, ya la encontramos. La temperatura 1, la temperatura 2, que ya la encontramos. Y nos quedaría el análisis de resultados, que quedaría ya para ustedes. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio. Traemos esto acá. Y ya tenemos un análisis y esquema. Entonces, aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo másico del aire es 0.02 kilogramos sobre segundo. Ocurre una pérdida de calor de 16 kilojoules sobre kilogramo durante el proceso. Si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Determine la entrada de potencia necesaria del compresor. O sea, nos piden hallar este W, este flujo de entrada, de potencia de entrada. Entonces, nuestro quedaría de la siguiente manera. Entonces, espérame un momento, a tomar pantallazo de aquí.
Ahí. Esta gente. Y sería lo siguiente. Vuelvo a capa. Tenemos este estado 1 y un estado 2. Entonces en el análisis lo que vamos a decir es que el compresor será nuestro sistema y es un volumen de control porque la masa cruza la frontera durante el proceso. Si en este caso es un compresor. Como hay una entrada y una salida, tenemos lo siguiente, que su flujo másico va a ser el mismo. Entonces, ya esto planteado, podemos pasar al paso 3, que sería aproximaciones y deducciones. Entonces, ¿qué sería ahí? Que nuestro sistema es un sistema abierto o volumen de control. Sí, un proceso de flujo estacionario. ¿Qué más podemos sacar de aquí? ¿Alguno tiene alguna deducción y aproximación? Están como callados. Entonces aquí va a ser lo mismo. Sí. Sino que aquí es diferente, porque como los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, y tenemos un trabajo de entrada, podemos ¿qué es? Sacar nuestro balance de energía de la siguiente manera. Entonces nuestro balance de energía va a ser así, y necesitamos que quedaría así. Entonces el trabajo de entrada más el flujo másico por la entalpía 1 es igual a un calor de salida, porque hay una pérdida de calor aquí también, en términos de masa, por el flujo másico por la entalpía 2. Entonces debemos dejar la ecuación anterior en términos de flujo para poder aplicarla. Es decir, que nuestro Q de salida
¿sí? Porque lo tenemos como en términos de masa, lo debemos dejar en Q de flujo, entonces necesitamos multiplicarlo por el flujo másico. Entonces ya tenemos nuestra ecuación para hallar el trabajo de entrada o la potencia de entrada, la cual necesitamos, ¿sí? O nos pide hallar. Entonces nos vamos al paso 5, que serían las propiedades. Tenemos una presión 1 de 100 kilopascales y una temperatura 1 de 280 Kelvin. Con esto nos vamos a la tabla 17, porque como habíamos planteado arriba en las deducciones, es un gas ideal. Entonces nos vamos de aquí y vamos acá. Entonces vamos a las tablas, como está en el sistema internacional. Vamos a la tabla 17. Propiedades de gas ideal del aire. Entonces, vamos a la tabla 17. Ah, 17. Buscamos nuestra temperatura, que es de 100 kilopascales, que estaría en esta parte de acá. Ah, no, la presión de 100 kilopascales y una temperatura de 280. Entonces, vamos a buscar los 280. Entonces, los 280 están aquí. Estarían ahí. 280 están ahí. De aquí necesitamos la entalpía 1 para hallar el trabajo y nada más. Entonces sería volver acá y decir que nuestra ecuación sería entalpía 1 sería igual a 280.13 kilojoules sobre kilogramo. Nuestra entalpía específica. Entonces ya podemos pasar al estado 2, donde nos dan una presión de 600 y una temperatura de 400 kilopascales. Entonces vamos al estado 2. Y como sus temperaturas y presiones siguen siendo elevadas, seguimos en la tabla 17, propiedades de gas ideal del aire. Y volvemos acá y buscamos nuestra temperatura 400 Kelvin. Entonces vamos acá. Pin 400 Kelvin. No es tanto. Entonces sería aquí, aquí, vía 2. Copiamos esta ecuación de acá. Entalpía 2 es igual a 400.98. Acá está. ¿Verdad? Kilojoules sobre kilogramo. Sí, entonces, como ya tenemos las propiedades necesarias para los cálculos, pasamos al paso 6, cálculos. Entonces, en cálculos, vamos a utilizar esta ecuación de acá, de balance de energía. Y despejamos. Entonces, tenemos un Q de salida que es de 16 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Un flujo másico que es igual a 0.02. ¿Dónde está? 0.02 kilogramos sobre segundo. ¿Sí?
una entalpía 1, una entalpía 2, que sería 400,98 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Menos 280,13 kilojoules sobre kilogramo. Y acá sería otra vez 0,02 kilogramo sobre segundo. Entonces nuestro trabajo de entrada, nuestra potencia de entrada, a que es igual. Y esto quedaría en términos de kilogramo, kilogramo se cancela, kilogramo, kilogramo se cancela, queda en kilojoules sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos daría eso para poder avanzar al otro ejercicio? Que fue el que no pudimos acabar ayer. Entonces, ¿me lo escriben al chat o espero que me respondan? Bueno, ¿alguno ya encontró cuánto da eso? Para poder avanzar. Alguno de los 19 que están ahí metidos. ¿Dónde está mi celular? El Samuel. Ya estoy haciendo un ejercicio, sino que necesito que me den un dato y todavía no acabo. Listo, 2,737. 2,737. Listo, gracias, Jesús. Entonces, ya como ya encontramos el trabajo, la potencia de entrada, ya podemos pasar al paso 7, donde es análisis de resultados. Sí, espérame un pequeño
Bueno, entonces vamos a hacer el otro y último punto. Vamos a hacer el enunciado y sería el último, que sería Entonces nos dice la salida de potencia de una turbina de vapor adiabática. Adiabática quiere decir que no va a haber transferencia de calor. Es 5 megawatts. Sí. Mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como indica la figura. Nos dan una presión, una temperatura, una velocidad. Y ese Z no es nuestro factor de... ¿Cómo es que era? Bueno, ese Z viene a ser nuestra altura. ¿Sí? Nuestro estado 2 viene a ser una presión 2 de 15 kilopascales. Nos dan una calidad en el estado 2, eso quiere decir que está en zona de mezcla. Y equivale al 90%, o sea que 90% va a ser vapor. La velocidad 2 sería 180 metros sobre segundo y nuestra altura 2 sería 6 metros. Entonces nos pides que comparemos las magnitudes de los cambios de entalpía, los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. También nos pide que determine el trabajo hecho, pero por unidad de masa del vapor de agua que fluye sobre la turbina. Entonces, el último punto sería calcular el flujo másico del vapor. Entonces vamos al paso 2. Análisis y esquema. A ver si lo podemos acabar hoy. Entonces de aquí podemos llevarnos estas imágenes y este análisis que habíamos hecho ayer. Entonces tenemos el estado 1 con estas variables, el estado 2 con estas variables y la potencia de salida. Entonces en este caso la turbina será nuestro sistema y es un volumen de control porque la masa cruza la frontera durante el proceso. Como hay una entrada y una salida, tenemos lo siguiente, que nuestro flujo másico va a ser constante durante todo el proceso, o sea, va a ser el mismo. Tenemos las velocidades de entrada y también las velocidades de salida. Consideramos la energía cinética, ¿sí? Y como tenemos las alturas de entrada y salida, también consideramos la energía potencial, ¿sí? Entonces, ya en base al análisis y el esquema y junto con lo que nos da el enunciado, podemos pasar al paso 3, que sería aproximaciones y deducciones. ¿Sí? Entonces bajémoslo aquí para que quede mejor. Ahí. Entonces la primera y la más lógica sería que es un sistema abierto o volumen de control, proceso de flujo estacionario, ¿qué más podemos decir de eso? Sería que, como nos dicen, es una turbina adiabática. Sí, creo que es turbina adiabática. Sí, una turbina adiabática. Lo que nos quiere decir es que no hay transferencia del calor. Entonces, ponemos sistema adiabático. No hay transferencia de calor. Entonces ya con eso podemos pasar al paso 4. Aplicación de leyes físicas. Entonces vamos a hacer un balance de energía. Entonces sacamos de aquí un balance de energía. Donde va a ser lo mismo que acá arriba, que nuestro flujo de energía que entra va a ser igual al flujo de energía que sale. Y de eso también podemos sacar las ecuaciones y sería de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces sería esto. Ahí. Tenemos la ecuación principal
y está basado en la ecuación grande que habíamos visto en el PDF. Entonces, necesitamos es encontrar el trabajo de... Necesitamos, sería aquí. Necesitamos encontrar el trabajo realizado por unidad de masa en el sistema y sería tenemos que dividir sería insertar tenemos que dividir por m punto para obtener el trabajo en unidades de kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, sería esto, dividirlo sobre todo eso. Entonces nos quedaría una cosa así. Llamémoslo acá, listo. Entonces, al dividirlo se cancela este flujo másico, y este sería, nos quedaría como W de salida. ¿Sí? Esto en términos de kilojoules sobre kilogramo. Entonces despejamos el W de salida en términos de unidad de masa y nos da que la entalpía 1 menos la entalpía 2 menos la velocidad 1 menos la velocidad 2 menos la energía cinética 1 menos la energía potencial 2 nos da el trabajo de salida en unidad de masa. Entonces la otra ecuación que vamos a utilizar será la del flujo másico, que es la que nos pide encontrar. Flujo másico. ¿Sí? Porque aquí en el enunciado nos piden el inciso C. Calcule el flujo másico del vapor. Sí, y el flujo másico del vapor lo podemos encontrar utilizando la siguiente ecuación. La siguiente ecuación sería que el flujo másico va a ser igual a la potencia de salida dividida sobre el trabajo de salida sobre unidad de masa. ¿Sí? Entonces, ya con esas dos ecuaciones planteadas, vamos al paso 5, que sería la búsqueda de las propiedades. ¿Sí? Entonces vamos a tener un estado 1, donde de aquí podemos decir que en la entrada el vapor de agua es un vapor sobrecalentado. ¿Esto por qué? Porque nos dan una presión supremamente elevada que es igual a 2 megapascales. ¿Sí? Y lo otro es porque la temperatura también es una temperatura 1 elevada, que es igual a 400 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ya teniendo estos datos, podemos ir a la tabla A6 del Cengel. Esto A6 porque están en la unidades en sistema internacional. Y nos vamos a encontrar. Entonces sería... De aquí podemos encontrar nuestra entalpía 1. Insertamos la ecuación. Con esto llamamos la entalpía 1, que sería igual a kilojoules sobre kilogramo. Entonces
Entonces nos vamos acá a la tabla de propiedades. Buscamos la tabla 6, vapor de agua sobrecalentado. Y buscamos nuestra presión de 2 megapascales, que estaría aquí. Nuestra temperatura, que sería 400 grados Celsius, que estaría aquí, sobre toda esta barra. Y hallaríamos nuestra entalpía. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta ahí. Y nuestra entalpía sería 3248.4. Entonces, venimos acá y nuestra entalpía 1 sería 3248.4 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Ahora vamos al estado 2, donde, como ya nos habían dado una calidad, entonces podemos decir que en el estado final, su fase se encuentra en mezcla como vapor húmedo. ¿Sí? Y vamos a tener una presión 2 igual a 15 kPa, kilopascales. Nos daban una calidad igual a 90%. Y esto es igual a 0.9. Y con esto podemos ir, como ya nos dan una presión y una calidad, podemos ir a una tabla que sería la tabla 5 del Cengel. Y necesitamos hallar nuestra entalpía de líquido saturado y nuestra entalpía de vapor saturado. Entonces ponemos la ecuación. Entonces tendríamos HF es igual kilojoules sobre kilogramo. Y vamos a encontrar un HG que sería igual a kilojoules sobre kilogramo. Entonces nos vamos a la tabla A5 del Cengel. Tabla A5. Y buscamos nuestra presión de 15 kilopascales. 15 kilopascales está aquí. Nuestro HF estaría aquí. Y nuestro HG estaría aquí. ¿Sí? 225.94 y 2598.3. Y volviendo acá, este era 225.94 y este de acá nos daba 2598.3. Entonces, ya teniendo esos valores y con lo que ya antes habíamos hecho en tutoría, podemos despejar nuestra entalpía 2, que sería igual a 1 menos la calidad multiplicando a HF, que más la calidad que multiplica HG. Entonces nos llevamos esta ecuación aquí y la reemplazamos. La calidad es 0.9 y la HF es 225.94 y la calidad es 0.9 y esta sería 2598.3. Entonces, ya con esta ecuación ya podríamos sacar la entalpía 2. Entonces, ¿cuánto les da la entalpía 2? Esto quedaría en términos de kilojoules sobre kilogramo. Entonces, me lo pueden mandar al chat o si no me hablan.
Entonces, 2361.04. Entonces aquí nos daría 2361.04. Entonces ya tenemos esto, ya podemos sacar los diferentes valores de aquí. Entonces sería esto, las personas que se tengan que ir, porque me escribió un compañero, dejan su grupo en el chat, por favor. Entonces nuestro delta de entalpía sería el siguiente. Entonces bajémoslo, sería entalpía 2 menos entalpía 1, entonces aquí sería 0,4. Menos 3248.4, que nos daba eso. ¿Y cuánto nos da? Esto en términos de kilojoules sobre kilogramo. Ya sería esa. Y nos faltaría el delta de energía cinética. Vamos haciéndolo acá. Entonces, que sería igual a... ¿Dónde está? Insertar. Ecuación. ¿Qué sería esto? Entonces sería esto ahí menos esto ahí. Bueno. Menos 88. Sí. Este da negativo, sí. Entonces la diferencia, el cambio de entalpía es de este. Y aquí tendríamos la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2. Reemplazando, entonces copiamos esto. Sería esto ahí. Y esta nos la daban aquí, creo. La velocidad 1 es de 50 y la velocidad 2 es de 180. Entonces aquí sería 180 metros por segundo. Y aquí sería 50 metros por segundo. Y recuerden que esta unidad no se la puede dejar así, sino que aquí ya nos toca multiplicarlo para dejarlo en términos de kilojoule sobre kilogramo. Entonces aquí sería esta vaina así. Aquí sería este, aquí será este. Y esto se lo multiplica por... Esto se lo multiplica por... Esta es la conversión que tenemos que hacer. Eso ahí. Ahí y... Entonces ahí quedan kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto nos da el delta de energía cinética? Y nos faltaría el delta de energía potencial. Entonces, mientras lo resuelve, sería igual esto. Esta sería igual a la gravedad que multiplica el Z2. Z2 menos Z1. Z2 menos Z1. Y según el chat, da 14.95 la diferencia de energía cinética. ¿Sí o qué? Entonces aquí sería
14.95, listo. Pues ya nos quedaría la de energía potencial. Y necesitamos hacer, creo que el mismo cálculo. Entonces sería igual a la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ecuación, entonces aquí índice, segundo al cuadrado. 9.81 ahí. Metros sobre... puta. 81 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura 1 que nos la dan aquí, que es la altura 2, que diga, sería 6 menos 10. Entonces sería, volviendo acá, sería 6 metros menos 10 metros. Y esto quedaría en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, entonces habría que hacer esta misma conversión de acá. ¿Y cuánto nos da eso en kilojoules sobre kilogramo? Y ya con eso podemos decir que resolvimos el inciso A y nos quedaría por encontrar el inciso B. Entonces se nos da menos 0.03924. Entonces aquí vamos. Menos 0.03924. Listo. Aquí hice 2 ceros. Entonces ya encontramos nuestro inciso A. Nuestro inciso B sería el W de salida. Que ya teníamos la ecuación acá arriba, que era este de aquí. Copiamos este aquí. Ahí. W que sale. Aquí, quitámosle. Listo. Entonces tenemos esta ecuación y miramos que la podemos simplificar. Y esto sería igual a... Podemos sacar el menos. Y podemos poner entalpía 2 menos entalpía 1. Y ponemos más. Sería esta de aquí, esta ecuación de aquí. Más. Sí, nos queda así. Entonces miramos que esto es similar a la parte de acá, entonces sería menos, o sea que esto es igual a menos sería esta de aquí. Esta de aquí. Más la energía cinética. Si se dan cuenta. Entonces, ya sería como reemplazar esta parte. Y podemos decir que el W que sale. Ya molesta más aquí. Entonces, la entalpía 2 que nos había dado era 2361.04. Mejor dicho, resumamos esto a esto de acá nomás. Entonces ya tenemos el delta de entalpía en términos de kilojoules sobre kilogramo, que sería menos 887.36. Estaría en kilojoules sobre kilogramo. El de energía cinética, que sería 14.95
kilojoules sobre kilogramo. Y la energía potencial que sería menos 0. Aquí 0.3924. 24 kilojoules sobre kilogramo. Cristian, esto creo que ahí falta un cero después del otro cero. De aquí 0.0. Sí. No, 0.3. Eso. Ahí. Sí, señor. Listo. Gracias. 0.03924 y ya encontraríamos el W de salida, que nos piden hallar en unidades por unidad de masa. Entonces esto nos da en kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto nos puede dar eso? Entonces sería, llamémoslo de acá. $872.45. 45 kilojoules sobre kilogramo y pasamos al inciso C. Al inciso C, que nos quedaría que era el flujo másico. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación de acá arriba para encontrar el flujo másico, que sería la potencia de salida sobre el trabajo de energía de... Entonces, aquí reemplazando sería de la siguiente manera. Entonces tenemos unos 5 megawatts sobre lo que nos encontramos aquí, que sería esto, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí la podemos sacar como la siguiente manera. Entonces, 5000 megawatts, a 5 megawatts equivale a 5000 kilojoules sobre segundo. ¿Sí? Y sería dividido entre 800, aquí será 800. 872. Entonces sería dividir sobre este de acá. Entonces ahí ya sería que kilojoules con kilojoules se cancela y quedaría kilogramo arriba y segundo abajo. Kilogramo arriba sobre segundo. Y ahí daríamos nuestro flujo másico para que la potencia de salida sea de 5 megawatts. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 5.73. 5.73 kilogramos sobre segundo. Entonces ya encontrado esta parte de acá, ya podemos pasar al paso 7, que es análisis de resultados. Entonces, pillen que cada uno tenía su proceso y tenía su forma en el balance de energía. ¿Sí? En este sí había un trabajo de salida, pero no había calor. En este había un trabajo de entrada y un calor de salida. Ya sabemos cómo dejarlos en términos de unidad de masa y en términos de flujo. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda, inquietud sobre los ejercicios que se trató hoy? ¿Todo les quedó claro?
Una pregunta, ¿el documento de este último ejercicio lo pasará? Sí, este de hecho ya lo voy a guardar. Guardar como tutoría de 12 a 2. Tutoría 17 de febrero. Y guardémoslo en la carpeta de aquí. Guardémoslo así y ahorita guardémoslo como PDF. PDF guardar. Y sería tomarle pantallazo a los que vinieron hoy. Listo. Y ya solo sería que me manden el grupo al chat y ya les envío el PDF acá. Entonces sería, ¿dónde está? Entonces nos vemos mañana con la ayuda de Dios.